Nada, simplemente, bueno, yo te preguntaría de manera así muy rápida. Bueno, como sabéis, ¿no? Yo creo que la educación inclusiva está ausente en todo el recorrido del sistema educativo español. Todavía queda mucho por recorrer, porque desde luego la población con diversidad funcional es una población enormemente analfabeta. Todavía, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Es muy triste reconocer que yo pertenezco a un colectivo muy analfabeto. Bueno, la cuestión es que entre todo esto, bueno, pues una de las cosas que hay que hacer no solamente es acceder a los estudios universitarios, que desde luego, bueno, ya sabemos el porcentaje minoritario que existe, sino también a aquellas personas que realmente quieren dar el paso más allá a través de la investigación y la docencia, ¿no? Que estamos verdaderamente abandonados, ¿no? Y abandonadas, y desde luego así lo experimentamos a lo largo, bueno, pues por todo el territorio español, sinceramente, ¿no? Porque de hecho nos estamos organizando, ¿no? Y, de hecho, hemos constituido una red española de investigadores y doctores con discapacidad, porque, bueno, era algo necesario e imprescindible. Por tanto, no sé lo que tiene que decir la RUNAE, pero creo que la RUNAE debería plantearse a determinadas cuestiones. Quizás el empezar a dialogar con los propios alumnos y alumnas que tienen sus universidades, porque verdaderamente estamos hablando aquí de instituciones, estamos hablando de movimiento asociativo, pero no hablamos de los y las verdaderos protagonistas, ¿no? Que somos las personas con diversidad funcional, que estamos estudiando en las universidades y que realmente no se nos pregunta qué necesidades son las que tenemos, ¿no? No me malinterpretéis, porque entiendo que estos últimos años ha habido una gran y muy buena voluntad y desde luego existen ejemplos de que eso es así, porque a pesar de que somos un grupo muy minoritario de personas con diversidad funcional en las universidades, estamos en las universidades, ¿no? Lamentablemente es muy minoritario. Pero bueno, y la cuestión, y ya finalizo, simplemente decir que entiendo que el argumento de decir que las personas sin diversidad funcional, el alumnado sin diversidad funcional está pagando a los intérpretes de lengua de signos, en este caso, ¿no? Con el ejemplo concreto, entiendo que es desafortunado, ¿no? Porque verdaderamente yo creo que las matrículas las pagamos todos y todas, y desde luego si yo soy una persona activa y desde luego después me puedo convertir en investigadora, por ejemplo, también podré aportar a través de los impuestos. Pero no solamente es eso, ¿no? Sino que, claro, yo me preguntaba, ¿qué pasa entonces con las personas cuando necesitamos asistencia personal, ¿no? En el caso de nuestro, en el de la UNED, bueno, pues quizás la trampa esté en que es una universidad a distancia, ¿no? Que no necesitamos presencialidad, y esa falta de presencialidad, entonces también entiendo que tampoco deberían existir muchas necesidades de interpretación de lengua de signos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que creo que tenemos que reconceptualizar el tema educativo, ¿no? En el ámbito universitario para realmente demandar universidades inclusivas y coherentes con lo que son los derechos humanos, ¿no? Porque si no, verdaderamente, al final aquí acabaríamos en una batalla entre quienes debemos acceder y quienes no debemos acceder. Y eso es imposible, ¿no? La riqueza, precisamente, y la UNED debería estar muy orgullosa, y creo que lo está, de tener una población importante de personas diversas, pero no solamente las personas con diversidad funcional, ¿no? Y, desde luego, bueno, pues yo diría a todas las universidades que deberían reconocer que la riqueza es incuestionable y sin esa riqueza las universidades no tienen razón de ser. ¿Hay algún otro comentario? Vale, muy breve para dejar paso a Carmen y yo poder... Perdona, Carmen. Como bien dice Sole, yo voy a terminar un poco, si me permitís, la referencia, un poco ligándola a algunos comentarios que ha dicho Víctor que me parecían muy acertados. Hay un artículo de la Constitución que dice que estamos en un Estado social y democrático de derecho. Hay un componente social. La UNED es la universidad por excelencia que tiene esa función social, esa dimensión social. A su vez, ese capítulo social de inclusión tenemos obligación todas las instituciones docentes. Dicho esto, para mí, y de verdad que es volver de nuevo sobre el mismo debate, Solo ha mencionado ejemplos muy buenos, es decir, investigación, acceso a cuerpos docentes, formación del profesorado. Gloria, que lo ha mencionado muy bien,
ha comentado la estructura y la autonomía muchas veces para sacar las plazas del profesorado. Yo mencionaré 3 ejemplos. Nos ha pasado, el Sole lo sabe bien, vamos a hacer una acción para que haya las personas que tengan algún tipo de incidencia debida de su necesidad o de su diversidad puedan tener más tiempo para acceder entre los estudios de grado al máster, por ejemplo. Pues ¿queremos hacer un esfuerzo o no lo queremos hacer? Porque esas personas a lo mejor necesitan un poquito más de tiempo. Bueno, lo estudiamos, lo proponemos y a partir de ahí hay que aprobarlo. Y hay que aprobarlo en la normativa académica. Y eso genera un debate. Eso o se hace o no se hace. Si se hace, favorecemos esa inclusión. En la UNED tenemos buenos ejemplos de haber hecho cosas parecidas. El ejemplo que decía Víctor también, muy bien traído, es decir, a la universidad, dentro de los recursos que tiene, le corresponde el decir, bueno, en la UNED estamos cortando líneas de teléfonos de los departamentos docentes. Cortando líneas de teléfonos, con eso digo todo. Entonces, restringiendo desplazamientos, restringiendo todo. Y de forma proporcional. Lo que tenemos que saber es, bueno, vamos a hacer la excepción en ese recorte de disminución de capítulos económicos o de personal dedicado a la atención en general a la universidad. Vamos a excepcionar el capítulo de las personas con discapacidad, con diversidad funcional, sí o no. Y hay que hacerlo con valentía. Y se hace o no se hace. Y eso es dentro de la universidad. Pero ojo, ojo, que cosas como lo que ha mencionado Solo, nuestra universidad, por ejemplo, es semipresencial. Tenemos más de 200.000 estudiantes. En torno al 25% van a las aulas. Eso ya nos dice que hay al menos 50.000 personas que van a más de 60 centros asociados. Eso exige unas necesidades materiales, las cuales tenemos que poner a disposición. A mí me gustaría no tener 8.000, tener, que sería lo suyo, tener 50.000 personas en la UNED, con más de un 33% de discapacidad. Sería lo normal, no sería nada extraordinario. Pero, lógicamente, de esas 55.000 personas, las necesidades... Traigo otra vez el intérprete de las lenguas de signos porque es muy gráfico y lo conocemos todos. Pues hay que pagarlo. Y cuesta un dinero, lógico. Entonces, la administración, en este caso, nuestra administración, le ha tocado a Gloria porque somos la Universidad del Ministerio, como cualquier otra comunidad autónoma, debe decidir, lógicamente, si quiere o no poner esos medios. Y eso es hacer efectivo el capítulo social marcado por nuestro texto constitucional y por la normativa de desarrollo. Señores, ¿y lo haremos o no lo haremos? Otro ejemplo más, el asunto de las plazas académicas. Bueno, pues efectivamente la reserva de cuotas es muy difícil. Pero ¿y si hacemos una ponderación, por ejemplo, por méritos, en los méritos académicos, el establecer criterios de ponderación positiva? Los cuerpos docentes universitarios es lo que más conflictividad genera en el contexto universitario. Bueno, pues levantemos las alfombras. Pero hay que ser valiente. ¿Queremos hacerlo o no queremos hacerlo? Y la respuesta es que hasta ahora, y más aún, por eso no quiero terminar siendo pesimista, pero sí crítico. Mi temor es que debemos decir todo esto muy alto. ¿Por qué? Porque ante los progresivos, no me gusta la palabra recortes, es decir, disminución en cuanto a la financiación de algo que es una inversión, que no se nos olvide, por favor, que es invertir en ese talento, en ese capital humano que necesita nuestra sociedad, o lo hacemos o no lo hacemos. Y a quien corresponde es a quien toma la decisión. En este caso, en nuestro caso, al Gobierno de la Nación. No a un ministerio ni a otro, sino al Gobierno de la Nación, que en 10 años, en esta lista, con 2 equipos de gobierno distintos, al 50% del sistema universitario español, hay 20 millones de euros que en incumplimiento de la legislación vigente no han sido dados al sistema. Junto a eso, con respecto a los cuerpos docentes, con respecto a la investigación, con respecto a todo lo que queramos hacer, depende de nosotros, pero perdonad que me ponga vehemente porque son temas que me llevan a ser vehemente, pero quiero decir que las herramientas están y necesitan el desarrollo legislativo y necesitan su control y necesitan, lógicamente, la supervisión de que esos planes de la ANECA, que ahora van a tener que ser supervisados, cuando se supervisen y lleguen a las facultades, alguien tenga el valor en el Ministerio de Educación y en la ANECA, decir, señor, este plan docente ya no lo puedes sacar porque tus objetivos de empleabilidad no los has cumplido o porque tus objetivos de inclusión, de diseño para todos, no tenemos indicadores objetivos de que se hayan realizado. Con lo cual, os ponéis a trabajar y sacáis uno nuevo. Y eso cuesta crédito político, económico, social, de conflicto. Y ese tipo de acciones valientes, en ese caso, o de abrir el debate, son las que a los que estamos en la responsabilidad
Yo tengo, por supuesto, mi parte de responsabilidad dentro de la UNED, en tener unos presupuestos más o menos generosos con UNIDIS, en saber repartir bien las tareas, en coordinar mejor con otras universidades o no. Pero por ahí es por donde va. Por eso el capítulo de Sole, yo quiero poner esos 3 ejemplos, es decir, y me parece muy acertada la intervención, el de investigación, el del personal de administración y servicios, que ha salido aquí, el de la formación del profesorado con respecto a la NECA. A un señor, verás como si le metes en la legislación. No, tú no puedes ser profesor titular. ¿Por qué? Porque no tienes nada de formación en diseño para todos. Yo tengo un capítulo de innovación, de hacer videoclases. Que no me diga nadie de la NECA, pero vamos, yo con respecto a los pedagogos, tú eres de Derecho, pues hice mis videoclases. ¿Por qué? Porque sabía que sin ese capítulo no tenía la acreditación. Bueno, pues verán ustedes como cuando pongan lógicamente el diseño para todos y a un profesor se le diga, no puede ser, recúrrelo, pues tienes que hacer tu formación, verás cómo se forma en cómo hacer PDFs. Que yo soy profesor de esta universidad, de la Universidad por Excelencia, y no sé hacer un PDF digital porque nadie me lo ha exigido. UNIDIS, pronto haremos el curso de formación. Quiero decir, me pongo yo en ejemplo personal para que veáis que no quiero en este sentido criticar. Entonces, las herramientas están. Ahora, a los que estamos en los puestos de responsabilidad nos corresponde tomarlas. E insisto, siempre concluyo con la misma frase, es decir, nosotros con imaginación, con mejor distribución de recursos, con nuestro entusiasmo, con nuestro ánimo, lo estamos haciendo bien. No se trata de salir de aquí, ni mucho menos decepcionados. Lo que quiero decir es que si cogéis la primera diapositiva y la foto que transmitimos al exterior de España con respecto a esta convención, hay un gap muy grande con respecto a luego la realidad práctica y lo que podríamos hacer con toda esa estructura, sobre todo lo que podríamos hacer. Y la institución educativa no puede hacer aquello que no hace la Administración General del Estado, en general. Entonces, nosotros estamos aquí muy comprometidos, pero hay toda una estructura coincido con Víctor en que plenamente, lo demás hay representantes de entidades privadas aquí, acciones muy positivas que nos vienen muy bien por parte del sector privado, pero que en ese sentido la estructura pública en este caso es fundamental para este caminar, ¿no? Y entonces, movimiento asociativo, sector privado, universidad, lo haremos, pero queremos de alguna manera que esa estructura pues sea mucho más crítica y sobre todo con esos recursos y esas herramientas. Y eso solo hay 2 maneras, dinero y normas reales y sobre todo mecanismos, yo soy jurista igual que Patricia, mecanismos realmente de control, supervisión y sanción en caso de incumplimiento de las normas. Y decidme alguna sanción que hayáis visto en el ámbito educativo. Y no quiero terminar triste. Perdonad, que nada, era solo eso, yo me tengo que ir, lo agradezco muchísimo y yo el material y demás, cualquier consulta, pues a través de Patricia, encantado, ¿de acuerdo? Gracias, lo siento que es ineludible. Vamos. Gracias a la... Pero si te quieres... Perdón, ¿me quedabas? Me quedaba intranquilo. Ahí tienes el ratón que están viejos. Bueno, buenas tardes a todos. Después de este corte, la verdad es que me cuesta un poco volver a coger el hilo de la mesa. Yo creo que hemos sido unos componentes de mesa muy disciplinados, todos respondiendo a las preguntas que nos había ido planteando Patricia. Yo había preparado una pequeña presentación para hilar esas cuestiones que nos habías planteado, por no ir respondiéndolas cada una por separado, y casi además me alegro de haberlo hecho así, porque si me pusiera a responder ahora cada una de ellas, no haría más que repetir todo lo que ya han dicho los componentes de la mesa. O sea que voy a intentar ceñirme a los 10 minutos, pero guiándome más por lo preparado en la presentación que por ir pregunta a pregunta. Nos hemos juntado, nos hemos reunido otras veces en foros similares a estos. Casi siempre nos encontramos gran parte de las mismas caras que nos vemos